Podcasting para principiantes. Con todos vosotros, Xavi Villanueva. Hola a todos, os doy la bienvenida al 16º capítulo de Podcasting para principiantes. En el capítulo anterior os expresé mi intención de hacer una prueba durante un tiempo de convertir este podcast en un podcast, en vez de quincenal, convertirlo a semanal. Pues bien, este es uno de los primeros capítulos de ese nuevo formato en el que te anuncié que, aparte de los capítulos normales que se seguirán manteniendo quincenalmente, pues entre medio de cada uno de ellos, un día te traeré una entrevista y otro día pues te haré un pequeño análisis de la actualidad del podcasting y las principales y más relevantes noticias que se hayan producido durante el último mes. Y en este 16º capítulo de hoy, pues te voy a traer una interesante entrevista. Hace un par de semanas publiqué en mi otro podcast, Al Borde del Abismo, una interesantísima entrevista con uno de los grandes comunicadores a nivel del Estado español, como es el gran Santiago Camacho del podcast Días Extraños. No quise dejar pasar la oportunidad de que, ya que lo tenía ante el micrófono y contestando a mis preguntas, aprovechar para hacerle una serie de preguntas relacionadas con el ámbito de este podcast, que es, como bien reza su título, Podcasting para principiantes. Pues me pareció que la opinión a este respecto de uno de los grandes del podcasting, como es Santiago Camacho, podía ser muy relevante y podía daros muy buenos consejos para iniciar vuestro podcast si aún no lo habéis hecho, además de algunos consejos prácticos de cómo grabar o editar un podcast según su criterio, y así nos explicará las técnicas que él utiliza. De nuevo quiero dar las gracias a Santiago porque, además de ser un grandísimo comunicador, me dio la sensación de que es un gran tipo, una persona muy generosa, además de un profesional como la copa de un pino. Si por lo que sea todavía no conoces a Santiago Camacho, te lo recomiendo, y recomiendo también fervientemente que escuches su podcast Días Extraños. Pero para todo aquel que por casualidad no conozca quién es Santiago, te voy a recitar brevemente lo que de él dice la Wikipedia. Santiago Camacho Hidalgo es un periodista y escritor español. Sus trabajos se centran sobre todo en temas relacionados con las teorías conspirativas. Empezó trabajando en la revista Enigma con Fernando Jiménez del Oso, donde comenzó a interesarse por los temas del misterio. También ha trabajado en medios radiofónicos como Radio Nacional de España y Cadena SER, y en varias publicaciones como Generación 21, Año Cero y la revista Más Allá. Participó también en el programa de Radio Milenio 3 de la cadena SER, dirigido por Iker Jiménez, hasta el fin de su emisión en 2015, y trabajó como redactor en su programa de televisión hermano Cuarto Milenio, emitido en la cadena 4 hasta el final de la temporada 2017-2018, en la que anunció su salida del programa. Actualmente, como ya te he dicho, dirige y presenta el fantástico podcast Días Extraños. Pues después de todo esto, ¿qué más puede decir un humilde servidor? Solo se me ocurre no decir más que, señoras y señores, abismeras y abismeros, con todos vosotros, un tío muy grande, el gran Santiago Camacho en Podcasting para principiantes. Pues abismeras y abismeros, como os acabo de decir en esta breve presentación que le he hecho, pues hoy tenemos aquí a un grande, al gran Santiago Camacho. Muchas gracias a ti por contar conmigo. Lo primero de todo, creo que quien más, quien menos conoce, aunque sea brevemente, a Santiago Camacho, pero a quien no conoce a Santiago Camacho, o aunque lo conozca, me gustaría que nos explicaras quién es Santi. Cuéntame un poquito quién es Santi y haz un breve repaso en diagonal a tu biografía menos conocida. Pues vamos a ver, Santi
¿Empezamos desde niño o simplemente lo profesional? Porque me puedo enrollar lo que quieras. Enróllate lo que quieras, estás en tu casa. Pues Santi es un chaval de barrio que tuvo la suerte de en su día pues vivir en los 80, que fue una época maravillosa, tener una juventud disipada y distraída, como debe de ser la juventud, porque si no, ¿qué puñeta de juventud estamos hablando? Y luego sentó la cabeza, quiso montar una empresita, le salió mal y estuvo dando tumbos en un montón de trabajos precarios, hasta que finalmente el destino y la vocación le hicieron llegar al mundo del misterio. Y empecé en una época maravillosa en la cual un colaborador con talento, un freelance, podía vivir perfectamente de escribir artículos en las revistas, cosa que a día de hoy es absolutamente imposible. Sí. Y bueno, encontré ahí mi camino. Tuve la inmensa suerte de que se fijara en mí el doctor Jiménez del Oso, Fernando, que fue un gran amigo, para ser el redactor jefe de su revista, de Enigmas. Allí conocí a Iker Jiménez, con quien he compartido trayectoria profesional durante muchísimos años. Y ahora estoy dirigiendo, creando, bueno, haciéndolo todo, porque esto es, aquí hago de hombre orquesta, en mi podcast Días Extraños, que me ha descubierto un montón de cosas, entre ellas el mundo del podcasting, del que me he vuelto un evangelista fanático. Entonces, ahora mismo me parece el podcast lo mejor que se ha inventado desde el agua tibia, por un montón de cosas, y a todo el mundo se lo digo, y es muy difícil ya que me saquen de aquí, salvo razones de fuerza mayor, pero me he enamorado del medio y parece, por lo menos porque la audiencia está respondiendo, que ese amor en este caso es correspondido, es una bonita historia de amor. Pues aprovechando también que el Pisuerga pasa por Valladolid, yo tengo también, Santi, otro podcast que se llama Podcasting para Principiantes, pues bueno, que su nombre pues indica bien cuál es la temática, ¿no? Y me gustaría, aprovechando que tú también, ante todo, ahora eres podcaster también, pues que hacerte un par de preguntas en referencia a esto y que le des algunos consejitos. Y bueno, lo primero más que nada es cómo ves el presente y el futuro más próximo del mundo del podcasting en general. El presente brillante y el futuro brillantísimo. Veamos, ahora mismo el podcast representa, las cifras son del año pasado, pero haciendo una extrapolación, te diría que representa el 4% del consumo total de radio en España. En Estados Unidos es el 20 y tantos. Esas cifras llegarán. Tardará más, tardará menos, pero llegarán. Y estamos hablando de quintuplicar todo. Quintuplicar oyentes, quintuplicar posibles beneficios, etcétera, etcétera. Estamos hablando de márgenes de crecimiento que ahora mismo ningún medio de comunicación tiene. Por otro lado, pensemos que a día de hoy, pues eso, los que vivimos del podcast, hay que reconocerlo, somos 4, o sea, no 4, pero muy poquitos. Y los que aspiramos a llegar a ello, pues ya somos unos cuantos más. Efectivamente, y la gracia es que los que aspiráis lo conseguís muy pronto, porque esas cifras de mercado se van a conseguir. Mira, el caso de Serial, que es el podcast mítico estadounidense, claro, nadie aspira a llegar a Serial. Serial factura 5 millones al año. 5 millones al año, y tiene una plantilla que los 5 millones no soy yo muy pesetero, pero lo que te voy a decir ahora sí me da una envidia tremenda, y tiene una plantilla de 30 personas. Mira, a mí me da igual lo de los 15 millones, pero si yo pudiera llegar a tener una plantilla, no de 30, pero de 5... Lo que podría llegar a hacer sería increíble. Exactamente, o sea, nos lo íbamos a pasar, teta, y yo creo que eso llegará. O sea que estoy convencido de que eso llegará. Primero porque hay muchísima gente. Nuestros oyentes más jóvenes no saben lo que es un aparato de radio. Nunca han tenido un aparato de radio, nunca han sido propietarios de un aparato de radio, y si lo tuvieran delante no sabrían qué hacer con él. Esto es su radio. Esto es su radio, y le hemos metido un receptor a todo el mundo en el bolsillo. Y potencialmente el podcast, la radio, llámalo X, nunca desaparecerá y nunca se irá del todo, por una razón muy sencilla. Porque YouTube, la televisión, Netflix, los videojuegos requieren una cosa que se llama toda tu atención. Toda tu atención. En el momento en el que tienes que tener la vista puesta en algo, olvídate de hacer otra cosa.
Pero el podcast se escucha cuando conduces, se escucha cuando corres, se escucha cuando trabajas o cuando vas en el transporte público. El podcast tiene esa versatilidad que ha tenido siempre la radio, con la ventaja de que, por ejemplo, efectivamente, antes no podías escuchar la radio en el metro, ahora sí. Es decir, hay un montón de ventajas. Y el podcast está experimentando en los países que nos llevan la delantera, que es Estados Unidos, un crecimiento importante. Incluso se ve en las marcas. Las marcas tecnológicas, marcas como Sennheiser, como Rode, la marca de los micrófonos, como Shure, etcétera, etcétera, cada vez están sacando más productos tecnológicos orientados al podcast. Productos que, oiga, este micrófono es para hacer podcast, punto. O sea, no lo quieras para cantar ni para tocar la guitarra. Esta mesa de mezclas es para hacer podcast, no sirve para grabar a tu banda del garaje. Es decir, cuando ya empiezas a ver apuestas de empresas tecnológicas en ese sentido, de fabricar hardware específicamente para una actividad como es el podcast, estamos en algo. Es decir, nadie se mete en una inversión de tecnología, de desarrollar un aparato caro si no piensa que lo va a vender, y va a vender muchos. Con lo cual yo creo que el futuro es prometedor. Pues ¿a quién le recomendaría Santi Camacho hacer un podcast? A todo el mundo. A todo el mundo, o sea, pero así, o sea, no es todo el mundo tiene algo que contar. El problema es que no hay ningún problema, que le apetezca contarlo o no. Si no le apetece contarlo, problema ninguno, no hagas un podcast ni listo. Pero todo el mundo tiene un conocimiento, una sabiduría, todo el mundo sabe de algo que no solamente le gustaría compartir, o no, pero vamos, sino que hay gente que le gustaría escucharlo. Y eso es maravilloso. Eso trasciende cualquier nivel de lo que estábamos hablando antes, de mercado, de ganar dinero, por la propia satisfacción, porque siempre habrá podcast simplemente por hobby, por afición, y eso está, pero que muy bien. Y luego yo creo que cualquiera que crea que la radio, el podcast es su medio de comunicación. Mira, lo que estamos haciendo en el fondo es una revolución de verdad. Hace 20 años, si yo había salido de la Facultad de Ciencias de la Información, o de la de Historia, o de la de Filosofía, o de la vida, y quería tener un programa de radio y quería contar X historias al mundo, tenía que subir a un despacho de un señor y convencerle de que yo era muy bueno. Y normalmente no le convencías. Porque, a fin de cuentas, pues ese señor tenía un micrófono, tenía una antena y tenía que ganar dinero con ellas, que para eso le habían salido por una pasta el micrófono y la antena. Pero ahora no tienes que convencer a nadie. Ahora, con unos medios muy asequibles, puedes tener al mundo. Mira, Zafarrancho Vilima es por ejemplo, un magnífico ejemplo. Eran 4 amigos de Sevilla que tenían más o menos la misma edad, que eran unos cachondos mentales y que les apetecía que contar las cosas de la vida y las cosas que habían vivido bajo el prisma del humor. Pues ahí los tienes ahora, en la radio. Que triunfarán o no, pero independientemente han conseguido tener oyentes, han conseguido crear una comunidad, porque el mundo del podcast es importante, el tema de crear comunidad. Han conseguido comunicar, y ya veremos si consiguen más cosas, pero han conseguido lo que querían comunicar, sin intervención de nadie. O sea, Zafarrancho Vilima, por poner un ejemplo, era un podcast que yo lo dije, digo, esto digo, madre mía, esto es indemitible. O sea, porque son muy bestias a veces. Pero da igual. O sea, en el mundo del podcast no tienes que ser políticamente correcto, no tienes que ceñirte a ningún canon. O sea, te debes a ti mismo y a tu autenticidad y a ser honrado con tu público. Y luego tienes 1000 formas de que ese contenido promocionarlo a través de las redes sociales, a través del boca a boca. Si es bueno, saldrá adelante. Y si no es bueno, da igual. Porque
Tú te lo estarás pasando bien, se lo estarán pasando bien los 4 o los 5 o los 500 que lo escuchen, y sobre todo nunca he conseguido saber de quién es la frase, que no es mía, pero hubo un poeta que dijo una cosa que a mí me encanta y que yo la digo muy a menudo, y es que la gracia de todo este asunto consiste en que es mucho mejor escribir versos malos que leer los buenos. Es mucho mejor participar, es mucho mejor crear, aunque lo que crees sea, digas, madre mía, esto es infumable. Da igual. Ya irá creciendo. Exactamente. Entonces, me parece que de verdad, esto es como la Legión. Aquí no le vamos a preguntar a nadie de dónde viene ni a dónde va. Esto es comunicación y mira, si podemos conseguir que haya, que esto se convierta en un medio de comunicación, ya es un medio de comunicación, pero en un medio de comunicación mayoritario, con influencia y sobre todo independiente, que no le deba favores a nadie, que no tenga que poner la mano por un anuncio de publicidad institucional o de publicidad de un producto, o que no tenga que deberle nada absolutamente a nadie, pues eso ya es casi volver a los primeros tiempos del periodismo, volver a las gacetas que se imprimían en una sola página y en la que cada periodista casi se lo montaba él solo. Eso duró muy poquito, pero siempre es interesante. Todo mucho más artesanal, ¿no? Más de orfebre. Sí, indudablemente. Mira, a mí no me gusta ser presumido, pero es que Días Extraños suena muy bien. O sea, yo estoy muy contento. Lo corroboro. Estoy muy contento con la calidad de sonido. Me ha costado, Dios se ayuda, porque tengo que aprender mucho. Pero no me ha costado dinero. O sea, me ha costado tiempo sonar así de bien, pero no me ha costado pasta. Y esa es la gracia del asunto. O sea, que en un momento dado, con unos medios muy al alcance de todo el mundo, y si le quieres echar tiempo en aprender y en jugar con el software y en ese tipo de cosas, puedes sonar exactamente igual que una radio comercial. Entonces, decían en el antiguo oeste, había un dicho que decía que Dios en su infinita sabiduría había creado hombres fuertes y hombres débiles, hombres cobardes y hombres valientes, hombres diestros y hombres torpes, y había llegado Samuel Colt y los había hecho iguales a todos. Pues sí. Ese es el poder que tiene la tecnología. O sea, vale. O sea, todos sabemos, las 3 o 4 grandes emisoras de radio que tienen sus armas para competir, pero desde luego ya, por ejemplo, el sonido no es una de ellas. O sea, tú puedes sonar en tu casa también o mejor que en cualquiera de esos estudios. Y todo eso va en beneficio de la libertad, que a fin de cuentas, en un mundo en el que cada vez estamos más controladitos, pues que haya cada vez más voces libres, voces con las que no tienes por qué estar de acuerdo, voces que tienen que decir las cosas que ellos piensan, las cosas que a ti te gustan y las cosas que tú aborreces. A mí me encanta que la gente se exprese como Dios le dé a entender. Yo no tengo por qué estar de acuerdo con todo el mundo. Hay algunas cosas que sí, que son delictivas o que son moralmente muy reprobables, pero en general todos los mensajes tienen cabida. Pues ambos en este sentido no somos productores de podcast unipersonales y ambos grabamos nuestros podcasts en casa intentando, como dices tú, dar una calidad de sonido que creo que también en mi caso al menos es una lucha constante por siempre intentar mejorarla, ¿no? Pero han dicho un término que me parece que es clave, que es la pasta. Explícanos con qué equipo graba Santi Camacho Días Extraños. ¿Qué micrófono utilizas? ¿Tarjeta de sonido? ¿Mesa de mezclas? ¿Ordenador? Pues fíjate, Días Extraños se graba con prácticamente el mismo equipo que tenía cuando tenía mi equipo de tocar la guitarra y de grabar mis cancioncitas y tal. El ordenador es un Mac, es un iMac del tocho, el de 27 pulgadas, pero que ya lo tengo hace la torta de años. Pero vamos, supongo que para vídeo se habrá quedado ya antiguo, pero para grabar sonido sigue chutando de maravilla. La mesita es una Yamaha AG03, que la hacen también la AG06, que tiene 2 canales de micro, pero en general esta está muy bien. Tiene un botoncito muy majo, que es el del loopback, que sirve para grabar sonido directamente del ordenador sin tenerte que meter en historias como los plugins y el Soundflower y todas estas movidas que a veces configurarlo es una pesadilla, ¿no?
Y con lo único que sí que estuve trasteando mucho fue con los micrófonos, porque algunos no me gustaba la voz que me saqué. Yo de por sí ya tengo una voz que no es de radio, pues imagínate que encima me la saqué mala, pues apaga y vámonos. Y al final di con un Rode, en concreto, el Rode Procaster, que es un micrófono, un gordote pero barato, relativamente barato, es 100 y pico pavos. Pero es cardioide, no es condensador, ¿no? ¿O sí? Efectivamente, es dinámico. De hecho, los condensadores... Mira, esto es una cosa de podcaster abuelete, de decir, bueno, vamos a dar consejo del abuelillo. No caigáis en la trampa del micro de condensador, jóvenes podcasters. Que todos los micros de condensador, o sea, evidentemente todos los micros USBs suelen ser de condensador, y la conveniencia de enchufar con el micro USB al ordenador y empezar a grabar es maravillosa. El problema es que los micros de condensador son demasiado buenos. Sí. No son buenos, son demasiado buenos. Y dices, coño, pues si son demasiado buenos, estupendo. No, porque son estupendos si grabas en un estudio insonorizado, con sus paredes acolchadas, con sus alfombras en el suelo, con sus cositas preparadas para ello, que no pase una moto por la calle, ese tipo de cosas. Porque si grabas con un micro de condensador en tu casa, sin todas esas cosas, te lo va a coger todo y va a ser una pesadilla. Así que micros dinámicos, amiguitos, hacedme caso. O de condensador, si se me permite el aporte, si se tiene un entorno también muy controlado. Porque, sí, claro. Vamos a ver. Por ejemplo, en mi caso, yo no estoy en estudio, estoy en casa, pero el micro es de condensador. Lo que pasa, bueno, vivo en un sitio que es muy tranquilo, muy silencioso, es una habitación que es pequeña, que no tiene rebotes, que no... No, indudablemente. O sea, si el entorno es apropiado, mismamente con tener una habitación tranquila, que en mi casa te puedes imaginar que cuesta Dios y ayuda. Con el loro que ladra, no. Ya, por eso. Con tener una habitación tranquila y mira, con que haya cortinas y libros y alfombra, que ya de por sí eso minimiza mucho todo el tema de la reverb de sala y tal, vale. Y aún así, cuando tengas el micro de condensador, la ganancia controladita, o sea... Que no nos vengamos arriba. Yo de la mitad de la ganancia no paso nunca, siempre de la mitad para abajo. No, pero todo esto evidentemente son fallos de principiante que yo he aprendido por las malas. Yo he tenido micros de condensador. Mira, una de las cosas más... No voy a hacer a nadie la tortura de que se escuche todos los días extraños, pero días extraños es un ejercicio muy interesante escuchárselo del primero al último. No por las gilipolleces que yo diga, sino porque hay una evolución en la calidad del sonido. El primer Días extraños sonaba de pena, de decir, madre mía. O sea, también esto es una cosa interesante para los principiantes. La poca vergüenza se premia. Es decir, si yo hubiese tenido un mínimo de vergüenza torera, después del primero lo hubiese dejado. Pero como se ve que no tengo ni ápice ni he pasado por donde hay, pues decidí perseverar y mira, al final termina saliendo bien. Pero sí que cuesta. O sea, el sonido parece que no, pero la curva de aprendizaje es muy lenta y vas muy poco a poco descubriendo qué funciona y qué no funciona. Claro. ¿Y con qué con qué programa editas? Pues con el menos adecuado del mundo, pero eso tiene una explicación, que es el GarageBand, el de Apple, el que viene con los Mac ya de fábrica. Es una versión reducida, la versión gratuita del Logic, pero para grabar podcast da de sobra. Es que estaba muy acostumbrado, o sea, ya como músico lo sabía usar del derecho y del revés. A mí me pasa igual. Entonces, cosas que son de primeras un poco extrañas de llevar, que a lo mejor hay programas que te las hacen mejor o te las automatizan más, yo que sé, normalizar niveles, todo este tipo de historias, yo ya las traía de fábrica, pero es una opción gratuita que te da si tienes un Mac, eso sí, pero que te da todo lo que necesitas y que tiene una ventaja, que lo que puedas necesitar que no te da, hay 18.000 plugins, 18.000 añadidos que le puedes meter y que muchos de ellos son completamente gratuitos. Con lo cual, las posibilidades de expansión son prácticamente infinitas. Sí, yo grabo con él, porque además tiene unos compresores muy buenos de sonido y eso, sí. Y lo único que luego lo exporto... El compresor multibanda es fino, es el que uso yo. ¿Sí?
Lo que pasa luego los porto a Audacity, edito en Audacity, que es un programa gratuito, súper versátil, y para editar desde luego es más cómodo para... Sí, no me cabe duda. O sea, yo soy consciente de que lo mío con el GarageBand son manías, o sea, ya son no lo recomiendo porque sé que es una taradura mía, pero a mí me va bien. Pues como has recomendado antes que un podcast, que le recomendarías hacer un podcast a cualquiera, seguramente no todos se lanzarán, pero los que se lancen, ¿qué consejos le darías a la hora, antes de ponerse a grabar ante el micro? No sé, algún consejo básico sobre oratoria, o si se tienen que plantear un guión o no, o en posición a la hora de grabar. Sinceridad. O sea, exacto. Mira, la radio como medio es muy puñetera, y el oyente te lo coge todo. Yo cuando estaba en Cadena SER, pues oye, han sido 14 años o cosa semejante. 14 años tienes días buenos, días malos, días que estás más cabreado con una mona y días que estás enamorado de la vida. Y siempre había un o alguna oyente que te cazaba cómo estabas, y tú estabas hablando de ovnis en Alaska, que no tiene absolutamente nada que ver. Oye, ¿estás enfermo? Oye, qué contento estás hoy. Oye, no puedes impostar lo que no eres en una radio. Y si intentas crearte un personaje, si intentas defraudar de alguna manera, va a quedar mal. Va a quedar medio raro y medio patético. Entonces, el consejo que siempre daba Oscar Wilde es el mejor del mundo. Sé tú mismo, porque lo demás ya está cogido. Qué bueno. Y además, en ser tú mismo vas a ser el mejor. Eso por un lado. Y luego ya cosas como hablar más cerca o más lejos del micro, con un tono u otro. Eso va implícito. O sea, lo que te pida el cuerpo. Yo personalmente, pero vamos, ese es mi truco. Yo soy de los de llevar siempre cascos puestos y a buen volumen, que para captar los matices de mi propia voz. Pero vamos, o sea, si en un momento dado ves que te agobian los cascos, fuera cascos. O sea, esto ya cada uno de verdad la receta que mejor le valga. Pero siempre eso desde el punto de vista de la honestidad, de la sinceridad. Y una cosa que también caemos todos al principio. Ponle un filtrito antipop al micro, que las explosivas, las P's, se nota muchísimo. Y es un error muy común el de repente pones un podcast cualquiera y de repente ves a la gente, dices, madre mía, señor, póngale un filtro a esto. Antipop que vale 12 euros. Sí, o sea, que te lo llevan a casa de Amazon, oiga, te lo tienes al día siguiente y vale 2 perras. Pues nada, Santi, la verdad que me encanta haber hablado contigo. Lo primero de todo que quiero agradecerte es tu generosidad, por tu tiempo, y además una persona atareada como tú. Uh-huh. Y nada, que aquí estamos para lo que haga falta, que te doy la bienvenida a la familia de Abismo FM y que te deseo toda la suerte del mundo y un poquito más, porque me parece que te la mereces. Joder, pues muchas gracias. Yo me lo he pasado muy bien. De verdad que ha sido un placer, ha sido un privilegio. Y nada, espero que a la gente le guste y le interesen estas cosas que cuento, que no sé yo si fuera de mi casa interesan mucho. Yo estoy convencido de que sí. Y nada, invitarlos desde aquí a que al que no lo conozca todavía, Días Extraños, que se deje caer por allí, que seguro que encontrará algo que le gustará. Pues yo creo que sí. Y si no le gusta, que lo diga, como decía aquel, que siempre estamos dispuestos a mejorar. Pues Santiago, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por regalarme un poquito de ti. Y nada, como me gusta siempre despedir este programa, larga vida al podcasting. Claro que sí, larga vida al podcasting, larga y próspera. Y si no, al tiempo. Fuerte abrazo. Otro para ti. Abismo FM. Todo sobre podcasting y audiovisuales. Hola de nuevo a todos, espero que os haya gustado esta entrevista y que os haya servido de ayuda con el gran Santiago Camacho, al cual puedes encontrar, por si quieres ponerte en contacto con él, en Twitter como @SantiCamacho. La O de Camacho, la última O, no es una O, sino un 0. @SantiCamacho con la O como un 0.
Espero que te haya gustado este programa y si es así, recuerda que me gustaría que me lo hicieras saber con un comentario en el blog o escribiendo a contacto@abismofm.com y si así lo quieres, que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y me gusta en iVoox. Recomendarte, como siempre, que te suscribas al podcast, sea cual sea la plataforma desde la que me escuchas. Así te olvidarás para siempre de tener que buscar y descargar cada nuevo capítulo, ya que esto se hará automáticamente. Asimismo, te recomiendo también que te suscribas al blog abismofm.com, así recibirás automáticamente en tu mail todos los artículos del blog y todos los podcasts de la red Abismo FM en el mismo instante de su publicación. Llegados a este punto, te anuncio que la semana que viene, ya que seguimos con el formato semanal de este programa, tendrás un nuevo capítulo dedicado a cómo modular tu voz para locutar un podcast. Eso será la próxima semana. Os espero aquí en Podcasting para Principiantes y sobre todo, y como siempre, larga vida al podcasting.